Hermanos, el Señor sea con todos nosotros, con todos ustedes, con sus familias. Vamos a continuar con el segundo tema de la serie, el sufrimiento en la Biblia. Y el día de hoy vamos a ver un tema que es una pregunta: ¿por qué sufren los cristianos? Es una pregunta que nos hacemos todos, porque en el momento en el que nosotros creemos en Jesucristo como nuestro único Salvador, pensamos que las aflicciones, que las tristezas, las enfermedades, las amarguras, el llanto se van a acabar. Pero vamos a ver qué es lo que dice la Biblia al respecto. En este tiempo hay muchos falsos predicadores que dicen: entrégale tu vida a Dios y todos tus problemas se van a terminar, tu negocio va a prosperar, toda la gente te va a amar, las cosas en tu familia van a ir perfectamente, y prometen cosas que ciertamente Dios nunca ha dicho en su palabra. Ciertamente sí, dice la palabra de Dios, que Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero todas esas promesas que el Señor Jesucristo da, incluida esta que acabo de mencionar, de que venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar, nos habla de un descanso espiritual. Nos habla de que al venir a Cristo, nosotros estamos confiados 100% en Él. En medio de las pruebas, en medio de la tribulación, en medio de la enfermedad, nosotros estamos seguros en Cristo, porque sabemos que Él tiene el control de todas las cosas que están pasando, y ya no estamos cargando nosotros con ese problema, sino que lo depositamos en las manos de Dios. Pero, bueno, vamos a ver qué es lo que Jesucristo nos dice, qué Dios nos dice acerca del sufrimiento en la vida del cristiano. En primer lugar, quiero que recordemos lo que dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 5, y vamos a darle lectura a este pasaje bíblico. Primera de Pedro, capítulo 5, dice la palabra del Señor así. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Aquí el apóstol Pedro nos está diciendo que es necesario que padezcamos un poco de tiempo. También en el primer capítulo de Primera de Pedro nos habla algo así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Esto se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Dice que por un poco de tiempo, si es necesario, tendremos que ser afligidos en diversas pruebas. Y la palabra diversas significa de todo tipo de pruebas: económicas, enfermedades, problemas con nuestra familia, no sé, rechazo y muchas cosas, traiciones que tenemos que pasar. Eso significa la palabra diversas, que las pruebas que vamos a pasar son de diferente tipo, de todo tipo. No vamos a pasar unas sí y otras no. Pero en esta prueba Dios tiene propósitos. Dios tiene un plan perfecto para sus hijos, para el Hijo de Dios. Bueno, en primer lugar quiero que veamos el primer punto de por qué Dios permite la prueba. ¿Por qué
sufren los cristianos? ¿Por qué sufrimos los cristianos? Si nosotros lo que menos queremos es sufrir, lo que menos queremos es padecer. Queremos tener una vida tranquila, una vida cómoda, una vida confortable, pero dice la palabra de Dios que es necesario que padezcamos. El primer punto por el cual el cristiano padece es para ser afirmados en nuestra vida, para que nosotros nos demos cuenta si estamos firmes, si estamos parados en la roca que es Cristo, si estamos fortalecidos o estamos débiles. Quiero que veamos lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 24. Y este versículo es una parábola, es pues sí, cierta como parábola, o es una comparación que el Señor Jesucristo nos hace con dos tipos de hombres. Dice en Mateo capítulo 7, versículo 24, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué pasa con ese hombre que puso su casa sobre la roca? Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Dice la palabra de Dios que este hombre fue muy prudente. Puso un perfecto cimiento, puso su casa sobre la roca, pero esto no le evitó las pruebas, no le evitó que sobre su casa viniera una tempestad, no evitó que sobre su casa descendiera lluvia, vinieran ríos, y dice que soplaron vientos y que contra aquella casa golpearon todas estas cosas. Pero ¿qué pasó con esa casa? No se cayó. No cayó porque estaba fundada sobre la roca. Nosotros como cristianos debemos de poner nuestra vida en las manos de Dios, en Cristo. Él es la roca perfecta. Dijo un salmista, dice: si mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. Y esa roca perfecta es nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestra vida está puesta en sus manos, nuestra vida está puesta en Él, pueden venir todo tipo de problemas, pero no vamos a desmayar, no vamos a caer, no vamos a desmayar. ¿Por qué? Porque nuestra casa, nuestra vida va a estar fundada sobre la roca. Ahora, el hecho de que nosotros pongamos nuestra confianza en Dios, ¿quiere decir que vamos a evitar los problemas? No, porque dice la palabra de Dios que esta casa, a pesar de que estaba fundada sobre la roca, descendió lluvia sobre esta casa, vinieron ríos sobre esta casa, soplaron vientos contra esta casa y golpearon contra aquella casa. Todo esto que simboliza la lluvia, los ríos, los vientos y los golpes contra aquella casa simbolizan que sobre nuestra vida van a venir todas estas cosas, hermanos. Sobre nuestra vida van a venir muchos problemas, van a venir enfermedades, quizá van a venir escasez, problemas económicos, va a haber alguna otra persona que nos traicione, va a haber problemas en el hogar o problemas en el trabajo. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Que cuando nuestra confianza está en Cristo, cuando nuestra vida está depositada en Dios, nosotros no vamos a caer, no nos vamos a desmoronar por los problemas. Pero también en el versículo 26 dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y esta persona que edificó su casa sobre la arena, fíjense lo que pasó. En el versículo 27 dice que igualmente como
la casa del hombre sabio, prudente, dice en el versículo 27, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Entonces, cuando nosotros no ponemos nuestra confianza en Dios, ponemos nuestra confianza en nuestra filosofía, en nuestra sabiduría, en nuestra experiencia, en lo que el mundo dice, lo que mis maestros quizá me enseñaron, lo que la filosofía que más me guste me enseña. Cuando sobre nuestra vida vengan todos esos problemas que son necesarios que pasemos, que dice esta casa va a caer, nuestra vida se va a desmoronar, no vamos a soportar porque dice no estamos fundados, no estamos levantados, no estamos parados sobre la roca, y dice la palabra de Dios que fue grande su ruina. Entonces, esta palabra, este pasaje bíblico nos habla que es necesario que tengamos problemas, que suframos. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta sobre qué estamos parados, sobre quién está puesta nuestra vida, y debemos de elegir el mejor cimiento, que es nuestro Señor Jesucristo, que es Dios mismo, que es su palabra, que es viva, que es eficaz su palabra. Dice la palabra de Dios que el apóstol Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, no tenemos a quién ir, no tenemos a quién acudir más que a nuestro Señor Jesús. Ese es el primer motivo por el cual los cristianos sufren, para que seamos probados y veamos sobre quién estamos parados y decidamos poner nuestra vida en las manos de Dios, porque ahí nuestra vida estará segura. Muy bien, vamos a ver otro motivo por el cual sufrimos en esta vida. Y el segundo motivo es por causas naturales del deterioro del cuerpo humano. ¿Qué dice en 2 de Corintios 4:16? Vamos a leer qué dice. 2 de Corintios 4:16 dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Qué dice la palabra de Dios aquí? Que nuestro hombre exterior se va desgastando. Y eso quiere decir que la firmeza, que la capacidad que tenemos en nuestra juventud, pues se va a ir acabando. Nuestro cuerpo se va desgastando, nuestro corazón se cansa, nuestra vista se cansa, ya no vemos igual que antes, ya no escuchamos igual que antes, ya no memorizamos las cosas igual que antes. Y nuestro cuerpo se tiene que desgastar, hermanos. No podemos nosotros estar deseando, esperando que nuestro cuerpo sea el mismo que hace 10, 15, 20 años. Tenemos que aceptar que nuestro cuerpo se va desgastando. Quiero que leamos algo que le dijo el Señor Jesucristo a uno de sus apóstoles. Le dijo al apóstol Pedro en Juan capítulo 21, versículo 18: de cierto te digo, cuando eras joven te ceñías, o sea, te puedes vestir solo, e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando somos jóvenes podemos vestirnos, caminar, ir, tomar decisiones, ir a donde queramos. Pero ¿qué dice? El mismo Señor Jesucristo dice: pero cuando nosotros llegamos a una edad, tenemos que depender de otras personas, porque ya no vamos a tener la misma capacidad que tenemos ahora. Vamos a tener que ser ayudados, y a veces eso es lo que no nos agrada, ¿verdad?
A veces no nos gusta que nuestros hijos o que nuestros hermanos o familiares nos estén ayudando a hacer las cosas y decimos, no, a mí déjame hacer mis cosas que yo puedo solo, yo puedo sola, yo no necesito que nadie me ayude. Pero ¿qué le dijo el Señor Jesús al apóstol Pedro aquí? Pues le dice, ¿sabes qué, Pedro? En algún momento te van a tener que vestir y te van a tener que llevar porque tú ya no vas a poder. Entonces, hermanos, no podemos nosotros aferrarnos a vivir una vida de bienestar físico toda la vida. No podemos estar así. Tenemos que aceptar que nos estamos desgastando, que nuestro cuerpo se desgasta y tenemos que aceptar que otra persona nos ayude. Pero si yo me aferro y si yo no acepto esto, pues voy a tener que sufrir, voy a vivir amargado. ¿Por qué? Ya no tengo la misma fuerza, me molesta que ya no sea yo el mismo de antes. Antes me desvelaba y las desveladas no me hacían nada. Antes comía yo lo que quería y nada me hacía daño. Pero pues, hermanos, nuestro cuerpo se va desgastando. Entonces ese es otro motivo por el cual sufrimos, porque nuestro cuerpo se va deteriorando con el paso del tiempo. Tenemos que aceptarlo y tenemos que depender de Dios y darle gracias a Dios por el tiempo que nos permitió estar saludables, tener una buena vista, pero también tenemos que aceptar cuando nuestro cuerpo ya no tenga la misma vitalidad que antes, aceptarlo, pedirle a Dios fortaleza y aceptar el apoyo y la ayuda de los demás. El tercer punto por el cual nosotros sufre la gente, sufrimos los cristianos, es por la maldad de la gente. Y eso pues es algo que vemos todos los días, que hay gente mala, que hay gente con el deseo de hacer daño, que hay gente con el deseo de perjudicar a los demás. Esto le pasó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un discípulo de Dios, fue un apóstol de Jesucristo, y sin embargo, no por el hecho de ser un apóstol de Jesucristo, estaba libre de que lo traicionaran y lo perjudicaran en su vida. Quiero que veamos lo que dice 2 de Timoteo 4:14, y ahí podemos ver cómo al apóstol Pedro una persona con maldad le hizo daño. 2 de Timoteo 4:14 dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. O sea, ¿qué menciona el apóstol Pablo aquí? Que Alejandro el calderero le había causado muchos males. No menciona qué males le había causado aquí, pero sí menciona que le había causado males y muchos males. Entonces, dice la palabra de Dios que a nosotros, hermanos, también nos pueden causar males. ¿Y qué hizo el apóstol el apóstol Pablo? ¿Qué hizo ahí? Él le encomendó su causa a Dios. Él no se vengó, él no dijo, ay, pues ahora voy a reprenderlo y que le pasen cosas malas y que todo se le regrese y que le pase más de lo que él me hizo. No, él no guardó rencor en su corazón, hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos padecido por la maldad de la gente? Pero el apóstol Pablo nos pone el ejemplo aquí y dice, el Señor le pague conforme a sus hechos. Entonces, eso es lo que debemos de hacer nosotros. Si nosotros padecemos por la maldad de alguien, ¿qué debemos de hacer? No guardar rencor, perdonarlo y decirle a Dios, Señor, aquí está este asunto. Yo no me quiero vengar, no quiero tener rencor en mi corazón, no quiero estar sufriendo, no quiero estar amargándome por la maldad de la gente. Aquí está este problema. Señor, tú págale conforme a sus hechos. Y dice la palabra
en el Salmo 103, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Entonces, si él es el que paga, el que hace el justo juicio, el que le da a cada quien conforme a sus hechos, pues hay que dejárselo al Señor. Pero ciertamente Pablo nos está enseñando que sí vamos a padecer por la maldad de la gente. ¿Sí? Bueno, ahora también hay un cuarto motivo por el cual sufren los cristianos y vamos a ver el punto número 4, que es por ser cristianos, por ser hijos de Dios. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Lo voy a leer. Primera de Pedro, capítulo 4, 12 dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Quiere decir esto, hermanos. En el tiempo que el apóstol Pedro escribió esto, era porque los cristianos estaban siendo perseguidos por causa de su fe, estaban siendo matados, torturados, perseguidos, tenían que andarse escondiendo, tenían que andar huyendo, algunos que los agarraban, los torturaban para obligarlos a negar a Cristo, y algunos al no negar a Cristo pues los mataban. Nosotros podemos ver la historia en el Coliseo romano, cómo eran devorados los cristianos por leones, y bueno, muchas y muchas cosas terribles que pasaron ellos en la persecución. Pero el Señor Jesucristo, Dios mismo, inspiró a Pedro y le dijo que escribiera estas cosas, que si somos vituperados por el nombre de Cristo, somos bienaventurados. A veces pensamos, bueno, pues como soy cristiano, toda la gente me va a aceptar, me va a querer, me va a amar, pero no, hermanos. Precisamente dice en Mateo capítulo 5, quiero que leamos este versículo que también está basado en este punto, que vamos a padecer por causa de ser cristianos. En el versículo 10, Mateo 5:10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, dice la palabra de Dios que debemos de saber que vamos a ser perseguidos y vamos a ser vituperados por causa de Jesucristo. Quizá nosotros, en el momento que creemos, como dice la palabra de Dios, hermanos, que en el momento que creemos nos constituimos enemigos del mundo. Eso lo dice Santiago en esta carta de Santiago. Menciona esto, que aquella persona que ha decidido seguir a Jesucristo, creer en Él y pertenecerle como su propiedad de Cristo, de Dios, dice que vamos a tener enemistad contra el mundo. Dice la palabra de Dios en Santiago 4:4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y viceversa, ¿verdad? Cualquiera que se constituye amigo de Dios se constituye enemigo del mundo. Y precisamente por ser enemigos del mundo, hermanos, pues vamos a tener que padecer al no estar de acuerdo con las prácticas y las filosofías que este mundo tiene en muchos aspectos. Entonces, pues vamos a ser vituperados, se van a burlar de nosotros, van a decir que somos legalistas, que somos muy estrictos, que somos anticuados, que estamos mal, que tenemos que modernizarnos. Pero pues no, hermano, nosotros sabemos que en el momento que creímos en el Señor, vamos a constituirnos enemigos del mundo y por esa razón vamos a ser perseguidos, vituperados, vamos a ser ofendidos y vamos a lo mejor a perder las amistades que teníamos anteriormente, vamos a padecer, como dice en su palabra, en la familia, va a haber división en la familia. Y entonces, pues todo esto es necesario porque ya nuestro Señor Jesucristo ya nos lo está anticipando. No debemos de extrañarnos. Bueno, vamos a ver otro punto por el cual sufren los cristianos, por el cual sufre el ser humano. Y vamos a ver que la causa por la que sufrimos es por nuestros pecados. Bueno, cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, nosotros ya fuimos perdonados de nuestros pecados, fuimos ya lavados, fuimos ya nuestros pecados ya no nos pueden culpar, porque la palabra de Dios dice que si Dios es el que justifica, ¿quién es el que condenará? El Señor Jesucristo dice en su palabra, Dios, que Él toma nuestros pecados y los echa al fondo del mar y nunca más se acordará de nuestros pecados. Dice la palabra de Dios que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿cómo es posible que ahora les esté yo diciendo que el cristiano padece por sus pecados? Bueno, Cristo pagó por mis pecados, pero cuando pecamos tenemos consecuencias, hermanos, y nosotros lo sabemos bien. Nosotros podemos ya haberle pedido perdón a Dios por todo lo que hicimos, pero de todas esas acciones hay un fruto, de todas esas acciones hay una consecuencia y esa consecuencia pues tenemos que vivirla diariamente en nuestra vida. ¿Qué dice Gálatas capítulo 6? Quiero que leamos este versículo. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Se los voy a leer. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, dice así, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. A veces, hermanos, nosotros sembramos una semilla mala, una semilla de pecado, y esa semilla tiene que dar su fruto. Y pues aquí dice en su palabra que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Una persona que practicó, que tomó, que se alcoholizaba, que se emborrachaba seguido, continuamente, puede venir a los pies de Cristo, conocerle a Dios como Salvador y dejar ese vicio del alcohol, dejar el vicio del sexo, dejar el vicio del cigarro, dejar otros vicios que hay, pero también tenemos que pensar en que una persona que fue alcohólica puede tener en su cuerpo las consecuencias, puede tener una cirrosis, puede tener una enfermedad por causa de tanto alcohol, de tanta
tanto cigarro o cualquier otro tipo de pecado que hayamos practicado, vamos a tener las consecuencias de nuestras acciones. ¿Eso dónde lo menciona la palabra de Dios? Bueno, vamos a ver el ejemplo de un hombre que se arrepintió de sus pecados, pero que tuvo que padecer las consecuencias de esos pecados que él hizo. Segunda de Samuel capítulo 12, Segunda de Samuel 12, y vamos a leer a partir del versículo 9. Segunda de Samuel 12. Dice la palabra de Dios así. Vamos a leer a partir del versículo 9. Dice así: ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Este pasaje, hermanos, se refiere a David. Nosotros sabemos y conocemos la historia de cuando David se estaba paseando en el patio, ahí en el patio de su casa, ahí en el balcón, y desde arriba vio a una mujer que se estaba bañando, que era Betsabé. Le gustó, se aferró a tenerla, la mandó a llamar, y a pesar de que sabía él que era una mujer casada, que tenía esposo, estuvo con ella, tuvo intimidad con ella, y resulta que pues después, como esta mujer quedó embarazada, entonces este hombre David manda a matar a Urías para tapar su pecado. ¿Y qué pasa? Pues viene y dice, bueno, pues ahora que se venga Betsabé a vivir conmigo. Regresa Betsabé con él, se queda a vivir con él, y David piensa que ese pecado ha sido borrado, que ese pecado no iba a tener consecuencias, pero dice la palabra de Dios, hermanos, que para Dios no hay nada oculto y que todas las cosas están desnudas ante aquel que tenemos que dar cuentas. Y en eso no pensó David, y a veces en eso no pensamos nosotros, hermanos. A veces tenemos miedo, no queremos que nos vean los hermanos de la iglesia, no queremos que nos vean nuestros padres, pero no sabemos que lo que estamos haciendo en oculto, cuando nadie nos ve, hay alguien que nos está viendo, y ese es Dios. Y las consecuencias de nuestros pecados vamos a tener que padecerlas. Este versículo que les voy a leer habla de la consecuencia que tuvo que vivir toda su vida este hombre David. Dice segunda de Samuel 12:9: ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres y delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Entonces, aquí podemos ver una cosa, podemos ver que ciertamente sí, David se arrepintió. En el versículo 13 dice: pequé contra Jehová, y Natán dijo: también Jehová ha remitido tu pecado. Quiere decir que David reconoció su pecado, se arrepintió, y Dios le perdonó su pecado. Pero dice: pero ¿sabes qué, David? Esto que hiciste fue muy grave ante mis ojos, y vas a tener una consecuencia. La primera consecuencia fue que su hijo que
que quedó embarazada Betsabé de esa ocasión que estuvieron juntos, que adulteraron, ese hijo iba a morir, pero también que la espada nunca se iba a apartar de su casa y que las mujeres de él iban a ser dadas a su prójimo a pleno sol, delante de toda la gente. Y esto fue algo que David estuvo padeciendo toda su vida. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces cuando nosotros pecamos no nos ponemos a pensar en las consecuencias. Pensamos que nadie se da cuenta, pensamos que no va a haber consecuencias. El enemigo que dice, no vas a morir, no te preocupes, no pasa nada. Mira, puedes pecar y nadie se va a dar cuenta. Pero cuando pecamos, hermanos, Dios nos está viendo y las consecuencias de nuestras acciones las vamos a tener que padecer. Por eso también padecemos los cristianos, porque a pesar de que nuestro pecado fue perdonado ya, pero ciertamente las consecuencias las vamos a tener que estar viviendo en nuestra vida aún como cristianos. Esto no es agradable, hermanos, pero es la palabra de Dios y tenemos que poner los pies sobre la tierra, y si estamos padeciendo las consecuencias no podemos estarnos haciendo la víctima y estarnos diciendo, ay, pero ¿por qué estoy padeciendo? ¿Por qué estoy sufriendo? Pobrecito de mí. No, hermanos, tenemos que aceptar que muchas veces lo que padecemos es consecuencia de nuestras propias acciones malas. Bueno, vamos a ver otros 2 puntos más por los cuales el cristiano sufre. Y el número 6 es por el trato personal que Dios tiene con cada uno de nosotros. Dios nos dice en su palabra todo lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Pero nosotros a veces decimos, escuchamos una meditación de la palabra de Dios, escuchamos la palabra de Dios en los cultos a través de la lectura, y si Dios nos está diciendo, no debes de guardar rencor, debes de perdonar, ya no debes de mentir, ya no debes de tener ira, ya no debes de guardar enojo, ya no debes de decir malas palabras, y todo lo que Dios nos está indicando, nosotros decimos, ay, pues eso es lo que dice Dios, pero yo no puedo dejar ese pecado, y yo no voy a dejar ese pecado, y yo no voy a perdonar. Sí, pues es que aquí dice que debo de perdonar, pero es que lo que me hicieron fue algo tan grande que yo no puedo olvidarlo y no puedo perdonarlo. Y entonces nosotros nos oponemos a obedecer al Señor, de obedecer a la palabra de Dios, y entonces dice Dios, ok, hijo, te amo y por lo tanto vas a tener que obedecerme y por lo tanto voy a tener que tratar contigo de una manera más dura. Nosotros como padres sabemos que le hablamos a los hijos una vez, 2 veces, hijo, haz esto, hijo, no hagas esto, hijo, no hagas esto más, y le hablamos 3, 4, 5 veces de una manera tranquila, advirtiéndoles, pero cuando no entienden, pues tenemos que agarrar una vara y decirles, ¿sabes qué? Te estuve diciendo que no lo hicieras, te estuve diciendo que lo hicieras, no me obedeciste, ahora te voy a disciplinar porque tienes que aprender a obedecer, y tenemos que tratar de una manera más dura con ellos, y es la manera en que Dios tiene que tratar con nosotros. ¿Cuántas y cuántas veces Dios nos ha repetido lo que tenemos que hacer y nosotros no queremos obedecer? Queremos seguir practicando el pecado que estamos practicando, queremos seguir apapachando ese pecado que me gusta tanto practicar, no quiero dejar aquello que me está estorbando para crecer en mi vida espiritual, no me quiero consagrar a Dios más de lo que ya estoy, no quiero comprometerme con Dios, no quiero servirle en su obra, no quiero comprometerme en su iglesia, no quiero compartir a otros de Cristo. Y entonces dice Dios, bueno, hijo, pues ahora te voy a tener que someter a esta prueba, te tengo que someter a un trato duro para que aprendas a que tienes que obedecerme. Y entonces vamos a recordar la historia de Jonás. Jonás huyó para no hacer la voluntad de Dios, y así somos nosotros, hermanos.
Dios nos dice, ve y haz esto. Y nosotros decimos, no, no quiero, no quiero. Y le damos 1000 razones a Dios por las cuales le decimos, no puedo por estas muchas razones que te voy a presentar. No puedo y no quiero. Y entonces Dios dice, bueno, pues vas a tener que hacerlo. Y de una manera dura nos hace que lo hagamos. Así como le hizo a Jonás, Jonás huyó para no hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué le pasó? Pues fue devorado por un pez grande y ahí él se humilló, salió, Dios permitió que lo vomitara este pez grande y fue a hacer a predicar la palabra de Dios como el Señor se lo había ordenado, ¿verdad? ¿Cómo trató Dios con el apóstol Pablo, hermanos? ¿Cómo trató con él? En 2 Corintios 12:7, vamos a ver lo que dice 2 Corintios 12:7. El apóstol Pablo menciona que él era un hombre muy soberbio, era un hombre muy creído, él era un hombre muy presumido, muy presuncioso, y menciona que él fue llevado al paraíso, donde dice en el versículo 2, segunda de Corintios 12:2, dice, conozco un hombre que en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Y luego dice la palabra de Dios en el versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces el apóstol Pablo dice, yo soy un hombre muy presuncioso, muy orgulloso, muy soberbio, y este hombre, esa era una debilidad que él tenía, y este hombre a pesar de todo eso fue llevado al paraíso. Pero ¿qué dice en el versículo 7? Que para que esa revelación no lo hiciera que se enorgulleciera, que fuera soberbio, que se envaneciera por esa revelación tan maravillosa que tuvo, le fue enviado un mensajero de Satanás, le fue dado un aguijón en su carne. Algunos, la mayoría de los que interpretan la palabra de Dios mencionan que era una enfermedad en su cuerpo, y dice que le fue dado un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. La palabra bofetear significa traspasar con un objeto puntiagudo. Entonces, dice la palabra de Dios que este hombre, al Dios querer tratar con él para que no fuera soberbio, le envió un aguijón, una enfermedad en su cuerpo. ¿Qué hizo Pablo? Ató, reprendió al diablo, porque ahí dice que fue mensajero de Satanás. Lo ató, lo reprendió, empezó a hacer una campaña de liberación para que Satanás se fuera y ya no lo abofeteara con ese aguijón. Él no hizo eso. Él lo que hizo fue rogar al Señor que se lo quitara. ¿Y el Señor se lo quitó? No, el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. Le dijo, ¿sabes qué, Pablo? No te voy a quitar ese aguijón. No vas a dejar de padecer esa enfermedad. Pero ¿sabes qué te va a ayudar? Mi gracia. Mi gracia va a bastarte para que puedas soportar eso que vas a estar pasando. Y eso es un trato que Dios tiene con nosotros en nuestra vida para que nosotros
podamos ser humildes delante de Él y estar dependiendo de Él. Si no tuviéramos problemas, si no tuviéramos sufrimientos, les aseguro, hermanos, que ni tan siquiera nos acordáramos que Dios existe, nunca doblaríamos nuestras rodillas a Él para pedirle. Pero sin embargo, escuché un pensamiento que dice que si un problema, que si un sufrimiento te lleva a depender de Dios y a orar a Dios y a estar en comunión con Dios, ese problema, ese sufrimiento es una bendición para nosotros. Y eso es algo que nosotros debemos de ver, que cuando sufrimos es porque Dios está tratando con nosotros. Bueno, vamos a ver el último punto y es que Dios permite el sufrimiento en nuestra vida porque quiere formar en nosotros un carácter agradable a Él, para formar carácter en nosotros. Dice Romanos capítulo 5 menciona este punto y dice la palabra de Dios, dice, y no solo en 5:3, Romanos 5:3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La palabra sabiendo es entendiendo, estando conscientes que la tribulación produce, y la palabra producir significa da fruto. Y dice, la tribulación produce paciencia. La palabra paciencia significa un aguante, aguantar, soportar, un soporte largo, un soporte sólido. Sí, entonces entendemos que la tribulación da como fruto la paciencia, el aguante sólido. Dios tiene que formar el carácter de su Hijo, hermanos. Dios tiene que formar nuestro carácter. Nuestro carácter no es bueno, pero nosotros tenemos que ser afirmados a través de las pruebas. Tenemos que ser cimentados en la fe. Tenemos que ser fortalecidos, establecidos en la fe a través de la prueba. Y la palabra de Dios aquí en el versículo 4 dice, y la paciencia prueba. Y esa palabra prueba significa carácter. O sea, la tribulación da como fruto aguantar, soportar, paciencia, y esa paciencia en mí va a formar un carácter, ¿sí? Ahora, la palabra carácter viene en el griego, era una máquina con el que se hacían las monedas. Ellos elegían qué imagen quería que tuviera la moneda. O sea, esta máquina se llamaba carácter, esta máquina. Entonces de ahí viene la palabra carácter. Y dice que vaciaban todo el oro, todo el metal, y en esa máquina oprimían con toda su fuerza, esa máquina, oprimían ese metal, ese metal que estaban formando para que se formara una moneda y para que se pudiera grabar la imagen que ellos querían en esa moneda. Y al momento que levantaban esa máquina, ya salía la moneda con la imagen que querían que tuviera, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Dios está haciendo en nosotros, hermanos. La palabra carácter significa imagen. La palabra carácter significa que es la imagen de Jesucristo, tiene que irse reflejando en nosotros cada día más y más. ¿Y cómo se va a lograr esto, hermanos? No se va a lograr por arte de magia, que yo ore o que cante un canto como el de gloria en gloria y le diga, quiero ser más como tú, ver la vida como tú, satúrame de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y que deje yo de cantar y que ya en ese momento se va a reflejar la imagen de Dios en mi vida, ¿no? O que yo ore y le diga, Señor, yo quiero que tu rostro resplandezca
aparezca en mi rostro. Quiero ser como tú, Señor. Quiero que tu amor se refleje en mi persona, que nos levantemos y ya por arte de magia pase eso. No, hermanos, cuando Dios quiere formar, quiere que su imagen se refleje en nosotros, quiere formar en nosotros ese carácter de Jesucristo, vamos a tener que ser sometidos a la prueba, vamos a tener que ser sometidos a la tribulación, porque la tribulación produce paciencia y la paciencia va a producir en nosotros esa imagen del Señor Jesucristo en nuestro rostro. Cuando Dios quiere formar nuestro carácter, hace eso, hermanos, nos mete ahí, nos presiona duro y dice, bueno, pues tienes mucho orgullo, tienes ira, tienes soberbia, no perdonas, no eres justo, no eres paciente. Así que, ¿sabes qué, hijos? Hijos, los voy a someter a esa tribulación para que a través de esa tribulación el rostro mío se refleje en ustedes. Esas son las causas, hermanos, por las cuales sufrimos. Y vamos a terminar con esto. El Señor Jesucristo inspiró al apóstol Pablo que escribiera en Romanos capítulo 8, en el versículo 35. Y dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. ¿Por qué menciona eso el apóstol Pablo? Porque vamos a pasar tribulación, porque vamos a pasar angustia, porque vamos a pasar persecución, porque vamos a pasar hambre, porque vamos a pasar desnudez, peligro y espada. Pero ¿qué dice en el versículo 37? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Quiere decir que esta tribulación que Dios prepara para nosotros, para tratarnos, para implementar, para grabar su imagen en nosotros, no nos va a destruir esa tribulación, hermanos. Al contrario, nos va a enseñar que en Cristo somos más que vencedores por medio de la victoria que Él ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Hermanos, tenemos que ser conscientes que nosotros vamos a estar padeciendo toda nuestra vida. Mientras estemos en este mundo vamos a tener que ser atribulados, vamos a enfermarnos, vamos a padecer, pero nada que nos pase va a poder separarnos del amor de Cristo. Nada nos va a destruir, nada nos va a arruinar, porque aquel que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos, y espero que este tema sea de edificación para su vida.